ver un capítulo nuevo, ¿verdad? El viernes les dejé un video con más ejercicios, algunos de cálculo de momento de inercia, ¿verdad? Y hoy pues miramos el capítulo de dinámica de rotación, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros teníamos rotación, en general pues teníamos lo que es, en general, perdón, la primera unidad vimos lo que es cinemática y al final vimos dinámica, ¿verdad? Entonces, primero mirábamos cómo se mueven, ¿verdad? O sea, qué tan rápido, a qué aceleración. Luego miramos el por qué, ¿ok? ¿Por qué se están moviendo? Y al final decíamos que, bueno, es una fuerza, pero también podríamos decir que, ok, alguien está haciendo trabajo y que al hacer trabajo cambia su energía. Pero bueno, en general, alguien tiene que interactuar y tiene que aplicar una fuerza. Entonces lo mismo va a pasar con las rotaciones. Si nosotros queremos que un cuerpo gire, no va a girar de la nada. Voy a compartirles la pantalla, ok. Y primero que todo voy a compartirles una pizarra que quedó pendiente, ¿verdad? No lo había puesto, pero esta va a ser la tarea corta del capítulo anterior, ¿verdad? La voy a publicar justo después de la clase, ¿verdad? Dado que usted conoce el siguiente momento de inercia, que es el que se muestra en la figura, ¿verdad? Y igual a un doceavo de m al cuadrado más b cuadrado, calcule y a y b e y c, que son por teorema de ejes paralelos, ¿ok? Todas estas líneas son paralelas al eje celeste, ¿verdad? Ustedes pueden encontrarlo. Y aquí les pongo la referencia, ¿verdad? Este está a la mitad, este está a la mitad y este está en la esquina. Entonces, con esos datos, ustedes deberían de poder venir y calcular con el teorema de ejes paralelos cuánto es cada una de ellas, ¿verdad? Además de eso, más adelante voy a venir y estoy pensando en dejarles un video. Este video habla de un fenómeno interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con rotaciones. Y si bien la física que explica esto es más avanzada de lo que nosotros hemos visto, hay una razón intuitiva, ¿verdad? Por medio de cosas que nosotros hemos visto, ¿verdad? Movimiento de rotación y, ¿cómo se llama? Momento de inercia que se puede explicar, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que muestra aquí él, o lo que habla, no sé si ya había lanzado la raqueta anteriormente, bueno, es acerca de un movimiento que se da con los cuerpos que no son simétricos, ¿verdad? O completamente simétricos, como esta raqueta de tenis, ¿verdad? Entonces él explica, ¿verdad? Y eso sería una parte de que ustedes tendrían que investigarlo, digamos, acerca de, ok, cada objeto tiene tres ejes principales, ¿verdad? Y aquí él está mostrando cuáles son los tres ejes principales. Por ejemplo, el primer eje sería uno que lo corta simétricamente por ahí. El siguiente, uno que corta por ahí, ese no lo corta de forma simétrica, y el tercero, uno por ahí. Entonces él hace lanzamientos, si se fijan, él tira la raqueta y la va a hacer lanzar. Cuando gira alrededor del primer eje, el giro es estable, si pudieron ver, ¿verdad? Si él lo tira por el tercer eje, también el giro es regular, en vez de decir estable, ¿verdad? Pero si lo hace por el otro eje, ¿verdad? El eje que le llaman intermedio, y por eso se llama teorema del eje intermedio, lo que se mira, el movimiento va a ser algo más raro, ¿verdad? Fíjense bien ustedes que cuando él lo tira hace un giro raro, ¿verdad? No hace un giro regular, y él lo muestra y se puede hacer con varios objetos, ¿verdad? Entonces estoy pensando posiblemente dejarles esto como un resumen, pero va a ser más adelante cuando terminemos esta semana, ¿verdad? Y sería parte como una tarea corta también. Tendrían que leer algo acerca de los ejes principales y básicamente explicar lo que él hace aquí. O sea, que aquí él utiliza el momento de inercia, ¿verdad? Y aquí se da una pequeña explicación del movimiento y de por qué se da eso. El primer ejemplo es un ejemplo que se da en el espacio, ¿verdad? Y esto es simplemente el efecto de, bueno, así se llama, el teorema de la raqueta de tenis, o el efecto Zanikbekov, que si ustedes se fijan está girando, pero en medio de lo que está girando
hace una rotación extra que no esperaríamos, ¿verdad? Y la respuesta del por qué es por el teorema de intermedios, que él da una explicación intuitiva a partir de, pues, básicamente de momento de inercia y de las fuerzas que aparecen sobre los cuerpos. Entonces, estábamos acá y ahora ya lo que nos toca a nosotros el día de hoy, ¿verdad? Ok, dinámica de rotación, solo son 3 secciones las que vienen, 3 secciones las que vienen, de la 10.1 a la 10.3. En general, nosotros sabemos que tenemos variables, ¿verdad? Digamos, la posición, y hemos encontrado su equivalente angular, ¿verdad? Que es teta, ¿verdad? Entonces ahora ya tenemos nosotros posición. En rotaciones lo describimos con teta, que es el desplazamiento angular o la posición angular. Lo mismo velocidad, ¿verdad? Teníamos velocidad y tenemos velocidad angular. Aceleración, aceleración angular. Entonces nos preguntamos, ¿verdad? Cuando un objeto se está trasladando, nosotros, ¿cómo describimos la dinámica de rotación? Bueno, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, para hacer que un cuerpo rote, ¿qué es lo que necesitamos? Cualquiera me podría decir una fuerza y no está equivocado. Sin embargo, hay ciertos detalles con esa fuerza que se tienen que cumplir, ¿ok? Hay ciertos detalles con esas fuerzas que se tienen que cumplir. Entonces, no exactamente digo yo que necesitamos una fuerza. O sea, sí se ocupa una fuerza, pero no es lo mismo, ¿verdad? No simplemente por el hecho de aplicar una fuerza, yo ya voy a tener una rotación. ¿Ok? Entonces, para rotaciones, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, o lo que vamos a ocupar es lo siguiente. Bueno, al final vamos a llegar al equivalente, ¿verdad? Que es sumatoria de esta cantidad de acá. Igual, en vez de masa, el equivalente, momento de inercia, en vez de aceleración, el equivalente. ¿Ok? Entonces, en realidad, si lo quiero poner en formato así, tau z y alfa z, ¿verdad? Donde, ¿qué es tau? Esta es una letra griega, ¿verdad? Tau, y quiere decir torque o momento de torsión o torca. Y ese, así como nosotros tenemos, ok, la posición, el equivalente es la posición angular. Entonces, para nosotros vamos a tener esa analogía, ¿verdad? Entre, ok, ¿quién es el que genera las traslaciones? La fuerza. Pero, ¿qué es lo que genera una rotación? Va a ser el torque. Entonces, en general, aquí digo, para generar una rotación es necesaria una fuerza, porque sí, imposible que exista una rotación si no se está aplicando una fuerza. Pero esa fuerza tiene que ser bien particular y se dice de esta forma, ¿verdad? Una fuerza que genere un momento de torsión. Eh, no sé si torsión es con C o con S. Les voy a ser sincero, pero por aquí tengo el libro, ¿verdad? O bueno, no recuerdo. Mm, No lo mencionan en negritas en ninguna parte, ¿verdad? Te lo voy a dejar con S, me parece que es con S. Pero cualquier cosa yo lo arreglo. Momento de torsión. Entonces, bueno, torca o torque. ¿Cómo generamos un torque o cómo una fuerza genera un torque o un momento de torsión o una torca? Como ustedes le quieran llamar. Yo usualmente le llamo torque. Entonces, aquí les pongo, ok, hay ciertos factores que influyen en el momento de torsión, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Imaginémonos que, bueno, obviamente esto va a venir acá y aquí va a haber una tuerquita, ¿verdad? Voy a dibujar más o menos la tuerca.
Ok, que yo tengo esta tuerca y esta tuerca obviamente tiene un centro geométrico y obviamente el giro que va a hacer esta tuerca, en caso de que nosotros apliquemos una fuerza, ¿verdad? Va a ser alrededor de este punto, ¿verdad? Ok, la tuerca y toda la llave va a girar alrededor de ese punto, ¿verdad? Ok, entonces la pregunta que vamos a hacer o la pregunta que yo les haría es, ¿qué fuerza o dónde o cómo aplicarían la fuerza ustedes de tal forma que la fuerza que están aplicando genera un giro? ¿Ok? Entonces voy a dibujar varias fuerzas acá. Aquí les voy a poner nombre, ¿verdad? Pero hay que recordar que, o sea, a pesar de que les voy a poner un nombre, todas las fuerzas que dibuje F1, F2, F3, F4 y F5. Todas tienen la misma magnitud. Entonces, cada una de esas fuerzas que vamos a aplicar son las siguientes. Vamos a aplicar una fuerza aquí, de esta forma. ¿Ok? Que está actuando a lo largo de esta línea que atraviesa ese punto. Esta va a ser F1. Vamos a aplicar otra fuerza aquí. ¿Ok? Que está de esta forma, o sea, está actuando a través de esto. Y bueno, si yo tirar una línea acá, es perpendicular ahí. A esa le voy a llamar F2. Vamos a aplicar una fuerza justo, digamos, acá. Esta va a ser F3. De nuevo, similar, ¿verdad? Tiene una línea por acá, actúa en esa dirección. Y si yo extiendo esa línea, una línea perpendicular desde el eje de giro, ok, desde el eje de giro hasta ella, estaría, o sea, sería así, ¿verdad? ¿Qué otra fuerza podemos aplicar? Voy a ponerle en otro color para diferenciarlo, ¿verdad? En el mismo punto, en la orilla, pero le estoy aplicando así. Esa va a ser F4, ¿ok? Eh, y una fuerza F5 que estaría aplicada aquí. Entonces la línea a lo largo de la cual trabaja sería esta misma línea que venía por acá, ¿verdad? ¿Ok? Estamos aplicando esas 5 fuerzas. Las 5 fuerzas, muchachos, tienen la misma magnitud, ¿ok? O sea, no es que en un lado estamos empujando más fuerte o en el otro. Ahora, voy a hacer una simple pregunta para cada una y la respuesta va a ser sí o no, ¿verdad? Entonces, cualquiera de ustedes me contesta. Si yo vengo y tengo este sistema de esa llave, ¿verdad? Que quiero hacer que esta tuerca gire y yo aplico la fuerza F1, que es una fuerza que va directo al centro de mi tuerca, ¿genera giro o no genera giro esta fuerza? No, Lee. No generaría un giro. Si yo aplico F2, que está a la mitad, generaría, cuando digo generaría un giro, en vez de decirlo así, voy a decir, podría generar un giro, porque si genera el giro o no va a depender, supongo, de la fuerza que estamos aplicando, pero ¿puede generar un giro esta fuerza? Chile. F3 es el mismo caso, ¿verdad? O sea, es similar, solo que está más lejos. También puede generar un giro. F4 está en diagonal. ¿Creen que puede generar un giro de esta fuerza? ¿O creen que no lo puede generar?
Sí lo genera. Sí, ¿verdad? Y si aplico F5, ¿podría yo girar la llave con esta fuerza? La respuesta sería obviamente no, ¿verdad? Nadie va a venir a empujar o a intentar hacer que la llave gire con esto. Otro ejemplo que les puedo dar es, imagínense que les toca cambiar la rueda, ¿verdad? De la llanta del vehículo, ¿verdad? Entonces ustedes sacan la llave y para aplicar, o sea, para cambiar la llanta, obviamente ustedes la fuerza que van a hacer va a ser de cierta forma. Nadie va a venir y va a agarrar la llave en este caso para la llanta, y nadie la va a empujar, ¿verdad? Porque obvio, no, eso no me va a generar un giro. Entonces, primero que todo, hemos visto que importa dónde aplico la fuerza, ¿verdad? Es más, si yo les pregunto entre F2 y F3, que están aplicadas básicamente en la misma dirección, ¿verdad? Solo que en puntos diferentes. ¿Cuál creen ustedes que es mejor para generar el giro? ¿Con cuál nos sentiríamos nosotros que realizamos el giro de forma más sencilla? Con F3. Con F3. ¿Por qué? Porque está más alejado. Y simplemente, ahorita no vamos a saber estrictamente el por qué, pero ya lo intuiríamos, ¿verdad? Es más fácil si yo me alejo más de acá. Lo mismo si nosotros vamos a cambiar la llanta del carro, ¿verdad? Ahí se escucha un poco hasta con más lógica, ¿verdad? Digamos, esta es la llave, una llave de cruz. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar y queremos girar esto alrededor de acá, vamos a aplicar o vamos a poner nuestras manos en las orillas, ¿verdad? ¿Ok? Para intentar generar ese giro. Correcto. Sería raro, creo yo, o sería poco intuitivo que nosotros vengamos y agarremos la llave de acá. ¿Ok? Incluso aún más sería ilógico que yo intente aflojar la tuerca agarrando puramente este tubo y que lo intente girar. No sé si se imaginan eso, que agarren ese tubo y que yo intente girar mis manos y que con eso lo quiera aflojar. Obviamente sería súper complicado si yo solo agarro este tubo y lo intento girar con mis manos. Obviamente es más fácil si yo lo agarro de la orilla, ¿verdad? Todo es el mismo concepto, ¿verdad? De que estamos viendo, si aplicamos la misma fuerza, ¿verdad? Sería más fácil hacer el giro cuando lo agarramos desde las orillas, ¿verdad? No voy a, con la misma fuerza que yo estoy aplicando aquí, no voy a generar el mismo giro si yo agarro simplemente la barra directamente aquí sobre el eje y empiezo a hacer mi giro con las manos. Entonces, ese es uno de los primeros factores, ¿verdad? Que estamos viendo. Depende de una distancia, ¿verdad? Y esa es la distancia. Voy a decir que depende o importa en el torque, porque al final es la misma fuerza, ¿verdad? Pero no están generando el mismo torque. ¿Por qué? Porque una de las fuerzas hace que el giro sea más sencillo y la otra no. Eso quiere decir que una genera la torsión, genera el giro de mejor manera. O sea, una tiene un mejor torque, digamos. Entonces importa la distancia entre el eje de giro y la fuerza, digamos, y el lugar a donde se aplica la fuerza. Pero podemos ver que no solo es importante la distancia a la cual nosotros la aplicamos, porque, bueno, para empezar, entre esta F3 y F4, ¿con cuál creen que es más sencillo generar un giro? Obviamente vamos a decir que con F3. ¿Por qué? Podríamos pensar porque toda la fuerza está, o sea, concentrada en hacer el giro, mientras que esta de acá, ok, F4 va a un ángulo, ok, y yo podría decir fácilmente, ok, voy a descomponerla como una componente que va para acá y una componente que va para acá, y esta componente no me está aportando al giro en realidad, ¿verdad? Porque esa componente es como esta fuerza de acá, que está aplicada en la mera orilla, pero sabemos que no nos va a generar un giro, ¿verdad? Entonces, asumamos que las tres, yo sé que este está un poquito más a la orilla, pero asumamos que las tres están aplicadas aquí en el mismo punto. Estoy aplicando la misma magnitud de fuerza a la misma distancia,
pero las tres no generan el mismo torque. O sea, no dan la misma facilidad para generar un giro. Entonces lo que yo estoy viendo es, ok, no solo importa la distancia, porque si yo aplico una fuerza así aquí, que es en el mismo punto, como les digo, es como poner esa ahí, ¿verdad? No me va a generar un giro a pesar de que yo estoy lejos del eje de giro. Entonces, no solo me importa la distancia a la cual yo estoy aplicando el giro, también me importa la dirección, lo voy a poner entre comillas, la dirección en la cual se aplica la fuerza. A mí me gusta explicarlo primero así, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver el contexto o podemos imaginarnos la situación, ¿verdad? Y decir, es cierto, para que yo genere un giro, no solo tengo que aplicar una fuerza, me tiene que importar a dónde estoy aplicando la fuerza. Pero no solo me importa a dónde estoy aplicando la fuerza, también de qué forma, en qué dirección estoy aplicando la fuerza. Porque de esas dos cosas va a depender cómo va a ser el giro o no. La tercera cosa que nos importa en realidad es de lógica, ¿verdad? Si yo vengo y aquí aplico una fuerza más fuerte, obviamente, valga la redundancia, ¿verdad? Obviamente va a generar un mejor giro si yo aplico más fuerza, ¿verdad? Entonces también nos importa la magnitud de la fuerza que estoy aplicando. Pero no solo me importa la magnitud de la fuerza, yo puedo empujar con todo lo que quiera aquí, pero no voy a generar un giro. Yo puedo empujar con todo lo que quiera aquí, pero no va a generar un giro, ¿verdad? Entonces no solo importan la magnitud de la fuerza, también importan las otras dos cosas. En conjunto, estas dos se les puede llamar brazo de palanca. Y lo que no me gusta es que a veces, bueno, no que a veces es que el libro siento yo que tira de un solo, ok, esto es esto por esto, y esto es el brazo de palanca, y así, ¿verdad? A mí me gusta contextualizar un poco y que ustedes miren, ok, sí, es cierto. O sea, en cuanto más alejado estoy del eje, básicamente mejor torque tengo. Y también este que está a un ángulo, aunque no lo he dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el brazo de palanca? Lo vamos a definir. El brazo de palanca es la distancia perpendicular entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza. ¿Y qué es línea de acción de la fuerza? Pues es básicamente esta línea que yo extendí en cada uno de los casos, ¿verdad? La línea de acción es la dirección o línea, ¿verdad? A lo largo del cual se aplica una fuerza. Entonces se fijan que en conjunto estas dos cosas me definen el brazo de palanca. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto sería el brazo de palanca para F2? Sería una distancia perpendicular entre el eje de giro que está por acá, ¿verdad? Estamos girando alrededor de ese punto. Una distancia perpendicular entre quién, entre ese y la línea de acción. La voy a dibujar en naranja, ¿verdad? La línea de acción viene por acá y nosotros tiramos una línea perpendicular entre ambos, ¿ok? Y a esta le vamos a llamar, digamos, le voy a llamar R2. Entonces, ese R2, esa distancia, le llamé R, aquí al brazo de palanca se le llama L, ¿verdad? Pero aquí le puse R, no importa, solo es una variable, ¿verdad? Esa distancia R2 es el brazo de palanca para este torque. Si yo pregunto, ok, ¿cuánto es el brazo de palanca? Vamos a ponerlo en otro color, en este rosado, no, en el celeste. ¿Cuál es el brazo de palanca para F3? Entonces sería lo mismo, ¿verdad? Esta es la línea de acción. Nosotros tiramos una línea que va a venir desde acá, se va a seguir extendiendo, ¿verdad? Se va a seguir extendiendo y va a venir y va a ser perpendicular. ¿Con quién? Con la línea de acción de la fuerza. A esta que va desde acá hasta acá le vamos a llamar R3. Y obviamente, ¿verdad? El brazo de palanca para F3 es mayor que el brazo de palanca que F2, de F2. Entonces, es un mejor torque el que se genera en F3. ¿Qué pasa con F4? Se está aplicando en el mismo punto, sí, pero la línea de acción no va hacia acá, sino que la línea de acción va como por acá. ¿Verdad? Entonces,
Lo hubiese hecho un poquito más agachado. Bueno. ¿Qué es el brazo de palanca? Es la distancia perpendicular entre el eje de rotación y la línea de acción. Entonces sería una línea que viene desde el eje de rotación. ¿Ok? Deberían de encontrarse como por acá, ¿verdad? Y ahí harían un ángulo perpendicular. Y esto de acá sería, digamos, R4 o L4, como le quieran llamar. ¿Cuál es el detalle? Bueno, que ese R4 es menor que el R3 y yo lo puedo encontrar en términos de R3, digamos, si yo armo un triángulo rectángulo y entonces defino este ángulo de acá, phi, ¿verdad? Y yo puedo decir que R4 es R seno, ¿verdad? Porque sería el opuesto, R seno de phi. Entonces ese es el concepto de brazo de palanca. Usualmente nosotros no vamos a estar calculando cuántos son brazos de palanca, pero ese sería el concepto, ¿verdad? Yo no los voy a poner a estar dibujando cuánto es el brazo de palanca y por eso me gusta dar también esta definición así. ¿Se entendió, muchachos, que en general qué es brazo de palanca? Sí, Entonces, ahora que ya lo definimos todo, ¿verdad? ¿Qué es el brazo de palanca? ¿Cómo calculo el torque? Bueno, yo sé que el torque va a depender del brazo de palanca y va a depender de la fuerza. Entonces, el torque como tal, ¿ok? El torque se va a definir como la magnitud de la fuerza que se está aplicando, ¿ok? La magnitud de la fuerza que se está aplicando por el brazo de palanca, ¿ok? Y eso para nosotros va a ser torque, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ese brazo de palanca, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? En teoría, si queremos ser... entonces en cada uno de esos tendría que yo venir y tirar una línea que es perpendicular a esta. ¿Ok? Y ver cuánto vale esta. Pero resulta que eso siempre, ¿ok? Siempre va a ser así. No sé si con este... Creo que aquí lo podemos... sí, aquí lo podríamos ver, ¿verdad? Fíjense bien ustedes. ¿Qué es lo que tenemos nosotros, verdad? Torque es igual a F por L. Entonces preguntémonos, ¿cuánto es el brazo de palanca L para este ejemplo? Entonces, esto lo voy a hacer para este ejercicio, ¿verdad? O bueno, para este ejemplo. ¿Cuál es la línea de acción de F? Sería una línea que va así. ¿Cuál es el eje de rotación? Pues el eje de rotación sería este de aquí. Entonces, una línea perpendicular entre la línea de acción y el eje de giro es esta línea de acá. Se puede ver fácilmente, ¿verdad? Esta línea de acá, que está dibujada ahí, es perpendicular entre quién. O bueno, es una línea que viene perpendicular desde el eje de giro hasta la línea de acción. Por lo tanto, esto de aquí abajo es el brazo de palanca. ¿Ok? Entonces, aquí vienen y me dibujan a mí una fuerza y me dicen que esa fuerza se está aplicando en un ángulo phi, ¿ok? A un ángulo phi con respecto a la dirección radial, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿a qué me refiero con dirección radial? Fíjense bien, si nosotros venimos y se hace un giro de esta palanca, este punto, digamos, de esta palanca, o en general la palanca, va a dar vuelta en forma circular, ¿verdad? Entonces, en este punto yo puedo definir dos direcciones. Una dirección que va a lo largo de un radio, ¿verdad? Radio. O sea, si este movimiento es en forma de círculo, ¿verdad? Yo puedo definir un radio. Entonces puedo definir una dirección radial. Entonces a esta le podemos llamar, a esta componente de la fuerza le puedo llamar F radial. Y también tengo una componente de la fuerza que es tangencial. Entonces fíjense bien, ese phi es el ángulo que hay entre la fuerza y la dirección radial del giro. Perfecto. Pero ¿qué tiene interesante? Pues ese ángulo aparece acá
¿ok? Porque va entre la dirección de la fuerza y el radio, ¿verdad? Entonces va a aparecer por acá, entre la línea de acción, ¿ok? Entre la línea de acción y el ángulo, perdón, el radio. ¿Y cómo puedo definir yo L en términos de esta distancia, que es la distancia R, a la cual yo estoy aplicando mi fuerza, y de este ángulo, que es la dirección básicamente en la cual yo estoy aplicando mi fuerza? ¿Cómo puedo escribirlo? Entonces, fíjense bien, es fácil, ¿verdad? L es el opuesto y R es la hipotenusa. Entonces, opuesto sobre hipotenusa es seno, ¿verdad? Entonces yo tengo que este torque es lo mismo que la magnitud de la fuerza por la distancia R por el seno del ángulo. Y eso siempre va a ser así, siempre y cuando el ángulo, ¿verdad?, se esté midiendo de la forma que yo les dije, ¿verdad?, entre la línea radial y la línea de acción. Entonces, este de aquí es más general, ¿verdad? Y esto me va a evitar a mí que vengan ustedes y que, o sea, no tienen que estar viniendo a cada rato y dibujando todo esto, ¿verdad? De que, ok, voy a extender la línea de acción, entonces voy a ver cuál es la distancia perpendicular y después voy a hacer un triangulito. No es necesario, porque siempre les va a dar esto, R seno de teta. ¿Dónde? Bueno, seno de phi. Da igual porque al final es un nombre. ¿Dónde? Phi, hay que recordar que es el ángulo entre la línea de acción y, bueno, en realidad, si soy estricto a más no poder, tendría que poner entre la dirección radial primero y la línea de acción. Y R es la distancia, no importa si es perpendicular o no, pero es la distancia entre el eje de giro o el eje de rotación y el punto donde se aplica la fuerza. ¿Ok? Así que podemos utilizar siempre esta definición, siempre y cuando ustedes recuerden, R es la distancia, literalmente la distancia desde el eje de giro hasta donde se está aplicando la fuerza, sin importarme si es perpendicular o no. Y phi es el ángulo que se mide entre la dirección radial, ¿verdad? O sea, yo tiro una línea desde el eje de giro hasta el punto donde se está aplicando, yo tiro una línea y esa va a ser mi dirección radial. Y entre esa y la fuerza, mido un ángulo, ¿verdad? Y cuando digo yo que va entre R y F, quiero decir que el ángulo se mide en esa dirección, ¿verdad? Por ejemplo, si es este ángulo, el ángulo es positivo, ¿verdad? Porque va en contrarreloj. Correcto. El ángulo aquí, este ángulo de aquí se mide positivo. Si fuese al revés, ¿verdad? Digamos, la fuerza estuviera por acá, el ángulo, si lo estoy midiendo hacia abajo, sería un ángulo negativo. Ya vamos a ver el por qué importa, pero yo igual les recomiendo hacer, para que no se preocupen por eso, hacer otra cosa y ya vamos a hablar acerca de ello, más que todo cuando hagamos ejercicios. Bueno, otra cosa que podemos ver, voy a reescribir eso que tenemos acá, ¿ok? Simplemente, yo sé que tau es igual a FR
seno de phi, perdón. Voy a reescribirlo, ¿verdad? Tau igual a f seno de phi por r. Pero esto de acá es ¿quién? Bueno, fíjense ustedes. Yo aquí tengo dos componentes de la fuerza, ¿verdad? Correcto. Si yo vengo y pongo esta componente a este lado, solo para armar un triangulito, ¿verdad? Esta es F radial y esta es F tangencial. ¿Cuál es F seno de phi? La que va opuesta, ¿verdad? Entonces es F tangencial, ¿verdad? Entonces a mí me están diciendo acá que el torque también se puede escribir como la componente tangencial, ¿verdad? Yo a veces en vez de tangencial digo la componente perpendicular, ¿ok? Pero tangencial es mejor por R, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me quiere decir esto? Cuando yo tengo una fuerza que se está aplicando, voy a borrar yo a todo esto, ¿verdad? Cuando yo tengo una fuerza que se está aplicando, ¿ok? Para generar un giro, esta se puede descomponer en dos. Ahora, si yo me pregunto acá, esta de acá me contribuye al giro. Imagínense ustedes que solo estamos aplicando esta fuerza. Obviamente que esa fuerza nunca va a generar un giro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a lo largo de la línea radial. Entonces, por eso también podemos ver que aunque se está aplicando en el mismo punto, que si yo aplicara solo esta fuerza, no generamos el mismo torque. ¿Por qué? Porque esa fuerza tiene un pedacito, ¿verdad? Una componente que se está desperdiciando porque no me contribuye al giro. A mí la única que sí me contribuye al giro sería esta naranja de acá, que es la F tangencial. Cuando dicen tangencial, ¿es tangencial a quién? Tangencial al giro. A mí me gusta llamarle perpendicular porque es perpendicular a la línea radial, ¿verdad? Pero ese soy yo, o sea, eso es algo que yo no sale en el texto, pero cualquiera de los dos que les parezca. Entonces aquí podemos ver las fuerzas o las componentes de las fuerzas perpendiculares al radio generan torque y las fuerzas radiales, ¿verdad? Como esta componente radial, no generan torque, ¿ok? Bueno, ya definimos qué es torque, pero bueno, la fuerza, muchachos, es un vector. El torque también tiene que ser una cantidad vectorial. ¿Por qué? Además, la aceleración angular es una cantidad vectorial. Entonces, ahí de nuevo, con la misma regla de la mano derecha, es como definimos la dirección de la fuerza. Y hay que definir entonces esto de acá, hay que definirlo en forma vectorial. Ok, solo voy a poner la definición en caso de que haya ejercicios de esto, no son muy complicados, pero la forma vectorial de escribir torque sería la siguiente, ¿verdad? Si aquí el ejemplo, ¿verdad? Si la fuerza es un vector, entonces el torque también tiene que ser un vector, pero es un vector que es el producto cruz, ¿ok? Producto cruz o producto vectorial. Voy a poner en una cajita para que quede, que se entienda, es el producto cruz entre el radio, ¿verdad? O R, que simplemente es un vector desde el eje de giro hasta donde se aplica la fuerza, ¿verdad? Es ese vector. O sea, si nosotros tenemos esto de acá, ahí está dibujado, ¿verdad? El vector R. Lo voy a poner en acá, ¿verdad? Sería este vector, obviamente. Uy, es complicado, ¿verdad? Ahí. Este es mi vector R y este es mi vector F. Entonces, ¿por qué dije yo que importa en qué dirección estoy midiendo? O sea, si pongo positivo o negativo el ángulo. Porque todo viene originalmente de esta ecuación vectorial, ¿verdad? R cruz F. Y ya sabemos nosotros de que esto no es lo mismo que esto. Por lo tanto, el ángulo se tiene que medir de R hasta F. Entonces, lo que nosotros haríamos es extender la línea radial, por ejemplo, y medir cuánto es este ángulo. Entonces, hay que tener cuidado, entre comillas, hay que tener cuidado si el ángulo es positivo o negativo. Pero bueno, aquí se recupera, ¿verdad? Si yo vengo y digo,
cuánto es la magnitud del producto vectorial. Ustedes de vectores y matrices ya deberían de saber que es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo entre ellos, ¿verdad? El seno del ángulo entre ellos. Y bueno, la convención, ¿verdad? La convención me diría a mí, según la convención, ¿verdad? Que phi contrarreloj es positivo y que a favor del reloj son negativos, ¿verdad? Por lo tanto, los torques que me generan giros contrarreloj son positivos y los torques que me generan giros a favor del reloj son negativos. Todo viene de nuevo de esto, ¿verdad? De que, bueno, si yo vengo y tengo aquí una barra y a esa barra, por ejemplo, le estoy aplicando una fuerza hacia acá, esa fuerza me generaría un giro así, bueno, generaría un giro así, que sería en contra de las manecillas del reloj, entonces ese torque es positivo. Y si hacemos la regla de la mano derecha, ¿verdad? La regla de la mano derecha, entonces podemos ver que en efecto sería positivo, ¿verdad? Hay otra forma de hacer la regla de la mano derecha, no con el giro, pero ustedes pueden ver, ¿verdad? Que si yo aplico la fuerza y, o sea, mis dedos de la mano los tiro en la dirección que se está aplicando la fuerza y intento ver qué giro hace, me sale el pulgar hacia arriba. Entonces eso quiere decir que el torque, el vector torque sería un vector que vendría aquí. Eso no nos importa mucho a nosotros porque siempre vamos a decir que son tau z, ¿verdad? Y vamos a trabajar como que si fuera una cantidad escalar, pero no hay que olvidar que en realidad es un vector y es un vector que apuntaría hacia allá arriba, ¿verdad? Ese sería el torque, ¿verdad? En un momento de torsión. ¿Qué les recomiendo yo cuando nos toque calcular un torque con esto para que no nos tengamos que enchivolar con que si el ángulo es positivo, que si el ángulo es negativo? Yo les recomiendo que ustedes calculen esto y manualmente le pongan el signo, porque nosotros podemos identificar, o sea, si vengo yo y yo pongo una regla, ¿okay?, que va a girar alrededor del centro, yo les digo, ok, yo voy a aplicar una fuerza en esta dirección, esta fuerza genera un giro positivo o negativo. Si yo aplico esta fuerza, ¿en qué dirección va a girar la regla? ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? Negativo. Negativo, ¿verdad? Porque giraría en esta dirección. Entonces ahí es a donde yo les digo, ustedes calculen, si a mí me dan este ángulo y me dicen phi es igual a 30, ustedes calculen RF seno de 30, eso les va a dar un número, pero luego ustedes, así como cuando nosotros tenemos una velocidad y a mí me dan la rapidez, ¿verdad? Me dan la magnitud y después ustedes deciden, ¿es positiva o es negativa? Dependiendo de la dirección en la que va. Bueno, igual acá, ¿verdad? Ustedes definen, ok, no, pero este es negativo y se lo ponen manualmente ahí. Si no quieren andar quebrándose en la cabeza de si este ángulo es positivo o negativo, ¿verdad? O tal vez que se les olvida a ustedes que se tenía que medir desde la línea radial hacia acá o como sea, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado con eso, porque aquí parecería, ¿verdad?, que el ángulo es positivo, pero para medir esos ángulos yo vendría, o sea, solo para que les mire qué es lo que tendríamos que hacer. Este sería mi vector, digamos, mi vector radial, pero para medir el ángulo entre los vectores, yo lo que tendría que hacer es ponerlos los dos así. Los dos que parten del mismo punto. Entonces el ángulo en realidad sería este de acá o este de acá, que es lo mismo que decir este de acá, pero ustedes pueden hacer de cualquier forma el cálculo, les va a dar negativo. Si pueden ver, sería algo complicado estar moviendo los vectores y viendo en qué, si es positivo o es negativo el ángulo. Yo les recomiendo, hagan el calculito y luego ustedes definen, ¿es positivo o es negativo el torque? Igual, cuando nosotros hacemos sumatoria de torque, eso va a depender de qué es lo que me pide el ejercicio en general, porque si ya estamos hasta acá,
aquí termina esta sección. Entonces, como les dije, ¿verdad? Faltan 7 minutos, pero la segunda sección la terminamos el día de hoy, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Antes de entrar a lo que iba a decir, ¿verdad? Voy a introducir la segunda ley, la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Aquí, segunda ley de Newton. En la sección 5.4, ¿ok? Que cuando vimos el movimiento circular, ¿verdad? Y se vio la dinámica. En ese caso, se tenía la sumatoria de fuerzas radiales igual a masa por aceleración radial y la sumatoria de fuerzas tangenciales igual a masa por aceleración tangencial. Esto no se vio mucho en el momento, pero existe, ¿verdad? Si la aceleración no era constante, entonces la sumatoria de fuerzas tangenciales, ¿ok? Tangenciales con respecto al giro, ¿verdad? Es igual a masa por aceleración tangencial. Pero si yo les pregunto cuál de estas dos genera giro, ya vimos anteriormente, solo las tangenciales son responsables del giro. Solo las tangenciales contribuyen al torque, ¿verdad? Y eso ya lo hemos visto aquí. O sea, si yo les pregunto cualquiera de estas fuerzas, solo las que son tangenciales al círculo, ¿verdad? Solo esas componentes generarían torque. Entonces, sumatoria de fuerzas tangenciales, esta es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Multiplico a ambos lados la distancia R. Eso de multiplicar a ambos lados lo mismo es lo mismo que decir multiplico un 1, ¿verdad? Porque es como, y multiplicar un 1 no cambia la situación, ¿verdad? Porque es como tener aquí R sobre R. ¿Esto cuánto es? 1. ¿Cambió la ecuación? No, no cambió. Pero si hago un despeje, entonces, ¿qué es lo que obtengo? R, fuerza tangencial, igual a M, RM, aceleración tangencial. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, esta R la puedo introducir a la sumatoria. ¿Y qué es lo que tengo yo? Sumatoria de R por F tangencial. ¿Y qué es lo que vimos nosotros anteriormente? Que el torque es igual a la fuerza tangencial por R, ¿verdad? Entonces, eso que a mí me está diciendo sumatoria de R por F tangencial, en este caso solo tengo una fuerza, pero al final esto es lo mismo que decir sumatoria de torques, porque esto de acá, esto es un torque. Entonces esto es suma de torques, igual a M por R por aceleración tangencial. Nosotros ya habíamos visto el capítulo pasado que la aceleración tangencial se relaciona con la aceleración angular de esta forma, R alfa. ¿Ok? Entonces esto es lo mismo que mr cuadrado por alfa. Y mr cuadrado, en el caso de partículas puntuales o en general, nosotros sabemos que la suma de mr cuadrado, de todas las mr cuadrados, aquí solo estudiamos un punto en específico, ¿verdad? Eso es el momento de inercia. Entonces, fíjense bien, nosotros llegamos a que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y ahí está todo en analogía siempre, ¿verdad? El torque es el análogo de quién, o bueno, en este caso que es sumatoria, el torque neto es el análogo de quién, de la fuerza neta. El capítulo pasado dijimos, el momento de inercia es el análogo de quién, de la masa. Y la aceleración angular es el análogo de quién, de la aceleración. Entonces se fijan, mantiene la misma forma. El equivalente de la fuerza es igual al equivalente de la masa por el equivalente de la aceleración. Torque o torque neto es igual a momento de inercia por aceleración angular. Y esa es la segunda ley de Newton para cuerpos que rotan. ¿Ok? Tenemos que estudiar cuál es el momento de inercia del objeto, tenemos que estudiar cuáles son las fuerzas que generan torca en el objeto y tenemos que ver cuánto es la aceleración que tiene, angular, ¿verdad? Obviamente, que tiene el objeto. Mi consejo de nuevo, a pesar de que existe una convención de cuál torque es positivo, cuál torque es negativo, es olvidémonos de esto. Eso en realidad, esa convención no nos importa. Es mi consejo, ¿verdad? Y yo les digo, tomar los torques positivos
los que van en la misma dirección de la aceleración angular. Y así no tenemos que estar recordando nosotros que, ok, es cierto, por la convención los torques, estos torques son positivos y después se nos olvida ponerle el negativo a la aceleración angular. Y entonces yo prefiero hacerlo así. ¿Y por qué les decía yo, ok, que definir ese ángulo no nos tiene que interesar mucho? Es porque, bueno, cuando yo defino sumatoria de torque, yo pongo tau 1 más un tau 2 más un tau 3 menos, por ejemplo, un tau 4. Entonces, cuando yo hago esa sumatoria de torques, aquí estoy considerando yo en qué dirección van, ¿verdad? Aquí estoy considerando yo, este torque es positivo, por eso lo sumo. Este torque es positivo, este torque es positivo, este es negativo, ¿verdad? Entonces, cuando estemos resolviendo para la segunda ley de Newton, no nos preocupemos por si es positivo o negativo al momento de calcular cuánto vale cada tau, sino que solo nos preocupamos por ponerle el signo correcto en la sumatoria, ¿verdad? Y cuando yo calculo los tau, solo calculo la magnitud, ¿ok? No me importa si es positivo o negativo. Ahora, si un ejercicio específico me pregunta, ok, se le está aplicando una fuerza en tal dirección a un objeto, dígame cuál es el torque con magnitud y dirección. Entonces ahí sí ustedes tendrían que decir si el torque es positivo o negativo. Si solo me pide la magnitud del torque, no me importa, ¿verdad? Si me pide magnitud y dirección, ahí le pongo el signo. ¿Y cómo le voy a poner el signo? Pues ustedes al ojo, ¿verdad? Usan la convención y al ojo dicen, ok, este generaría un giro positivo o este generaría un giro negativo, y a partir de eso le ponemos al torque positivo o negativo. A pesar de que tenemos esta ecuación de acá, no hay que restarle importancia a que nosotros ya sabemos, el cuerpo está girando, ¿verdad? Entonces ya sabemos nosotros que también existe la segunda ley de Newton, ¿ok? También existe la segunda ley de Newton de sumatoria de fuerzas radiales igual a masa por aceleración radial y de sumatoria de fuerzas tangenciales igual a masa por aceleración tangencial. ¿Por qué les digo que no lo odiemos, que no se nos olvide que estas dos existen? Porque nos puede ayudar, ¿verdad? Tal vez para encontrar cuánto es una aceleración y a partir de eso yo puedo encontrar, o sea, si yo encuentro cuánto es la aceleración lineal, por ejemplo, si yo a partir de esta puedo encontrar cuánto es la aceleración lineal, yo luego puedo relacionarla con la aceleración tangencial al alfa. Entonces hay que recordar que estas siguen existiendo. Eso va a ser todo por hoy, muchachos. El día de mañana vamos a ver qué sucede si hay rotación y traslación. Eso es lo último, ¿verdad? Vamos a ver eso de energía, es poquito. Vamos a ver qué significa rodar sin resbalar, ¿ok? Que es una condición. Vamos a más o menos decir rápidamente luego ese movimiento combinado, cómo se termina viendo al final. Y eso es todo lo que hay del capítulo 10. Después de eso, creo que mañana mismo empezamos con ejercicios del capítulo 10, porque esto, si se fijan, es bien corto, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta, muchachos, hay alguna pregunta o algo no quedó claro. Bueno, si no hay consultas, nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Que pasen una buena noche y nos miramos el día de mañana, muchachos.